El futuro parece ser que nos ha alcanzado. Las refinerías de todo el planeta no están produciendo diésel en cantidad suficiente. A esto tenemos que agregar que Vladimir Putin ha decidido suspender la exportación del diésel ruso con el objetivo de golpear económicamente tanto a Estados Unidos como a Europa. El detalle es que el diésel es el combustible que mueve a la economía mundial. Sin diésel el mundo se detiene y la economía se puede derrumbar. ¿Qué tan grave es todo esto? De eso hablamos en este video. En general hay dos tipos de combustibles que hacen que esta economía pueda funcionar. Uno de ellos es la gasolina, que se utiliza para mover a la mayoría de los coches y de las motos. Y por otro lado está el diésel, que se utiliza en todo aquello que requiera mover carga. El diésel es clave tanto para sembrar nuestros alimentos como para llevarlos a nuestra mesa. Todos los tractores que se utilizan en el campo funcionan con diésel y todos los camiones que vemos en las carreteras funcionan también con diésel, o al menos la mayoría de ellos. El diésel también es esencial en infinidad de industrias que van desde la construcción hasta la manufactura. Todas esas máquinas que vemos cuando hay obras de construcción utilizan diésel. Y dentro de algunas fábricas el diésel también juega un papel muy importante. El diésel es básicamente el combustible que mueve a todo el mundo. Más del 94% de todo el comercio global es propulsado por motores diésel que se encuentran en buques, trenes y camiones. Entonces, si un día nos quedáramos sin diésel, nuestra sociedad actual se derrumbaría fácilmente. El sitio web de la revista Time.com titula: "El mundo está luchando por producir suficiente diésel". Las refinerías de petróleo a nivel mundial están perdiendo su capacidad de producir diésel, abriendo un nuevo frente en la inflación y privando a las economías del combustible que impulsa las industrias y el transporte. Como alguna vez se los dije en este canal, la crisis energética tarde o temprano nos va a alcanzar. Ese es quizás el mayor miedo que tienen las élites globales y por eso se alistan para escaparse, ya sea a Hawái o al espacio. Y la crisis energética global va a empezar con el diésel y va a comenzar en Europa. Conforme los grandes yacimientos de petróleo se acaban, la calidad del crudo extraído disminuye. Y de ese petróleo cada vez se puede extraer menos diésel. En concreto, el petróleo que se extrae del fracking no genera diésel. Ahora a esto hay que agregarle que tanto Arabia Saudita como Rusia decidieron cerrar los campos petroleros que más producen diésel el pasado 5 de septiembre. Las restricciones en la producción se prolongarán hasta fin de año, que es cuando la demanda aumenta. ¿Por qué Rusia y Arabia Saudita están recortando su producción en perjuicio de Occidente? En general, porque quieren ver un aumento en los precios del petróleo y del diésel. Recordemos que el Kremlin financia la guerra en Ucrania con el dinero que obtiene por la venta del petróleo. Por tanto, a Vladimir Putin le conviene tener precios altos en los combustibles. Además, recordemos que Arabia Saudita fue invitada a unirse al grupo de los BRICS apenas en agosto pasado, y la alianza entre Arabia Saudita, China y Rusia sin duda que ya está sacudiendo a Occidente. El sitio web de la CNBC.com titula: "La prohibición indefinida de Rusia sobre las exportaciones de diésel amenaza con agravar la escasez mundial".
Rusia ha decidido suspender de forma temporal sus exportaciones de diésel. Esto con el objetivo, de acuerdo al Kremlin, de estabilizar los precios al interior de su país. La prohibición de la exportación del diésel se extiende al resto del mundo, con excepción de 4 países que son Bielorrusia, Kazajistán, Armenia y Kirguistán. La prohibición no tiene fecha de caducidad. Esta noticia llega en momentos donde los inventarios de diésel dentro de Estados Unidos se han desplomado a su menor nivel desde 1982. Los suministros para esta época del año de diésel están en los más bajos de toda la historia. Además que más de la mitad del diésel que consumen los europeos proviene de Rusia. Si Rusia deja de exportar diésel, Occidente se podría enfrentar en el mejor de los casos a un aumento sostenido de precios y en el peor a una escasez intermitente. El sitio web de la agencia Reuters titula: "La escasez mundial de diésel eleva los precios". Rusia representa casi el 15% de todo el suministro mundial de diésel. La enorme industria de refinación de ese país produce diariamente más de 6.8 millones de barriles de productos refinados, entre los que se incluye el diésel y el combustible para aviones. Rusia es el principal exportador de diésel a nivel mundial. Y sin diésel ruso, lo único que podemos esperar es una mayor inflación. Los precios del diésel en Estados Unidos podrían superar los $5 por galón debido a esta prohibición del gobierno ruso. Y lo más preocupante es que llegado el momento podríamos ver una escasez de diésel como en su momento la vimos en países como Argentina y la propia China. Toril Bossoni, jefe de la división del mercado de petróleo de la Agencia Internacional de Energía, ha dicho, y cito: "Corremos el riesgo de ver una escasez continua en el mercado, especialmente en el diésel, al llegar los meses del invierno". El sitio web del periódico español ABC titula: "Los consumidores afrontarán subidas de la energía de más del 20% en 2024. Como se los acabo de mencionar, los europeos son los que se van a llevar la peor parte de esta historia. Por lo pronto se espera que los precios de la energía en el continente europeo suban un 20% el próximo año. El sitio web asiamarkets.com titula: "La escasez de combustible diésel podría provocar una crisis económica mundial en unos meses". De acuerdo al Financial Times, los rusos buscan causarles el mayor daño posible tanto a Estados Unidos como a Europa. Vladimir Putin busca crear una ola inflacionaria que sacuda a todo Estados Unidos. Una mayor inflación obligaría a la Reserva Federal a mantener los tipos de interés elevados mucho más tiempo. Y eso tarde o temprano haría que algo se rompa dentro del sistema financiero. Y si esto ocurre en 2024, Estados Unidos tendría que enfrentar una crisis económica y un creciente malestar social dentro de los votantes que le terminaría pasando factura tanto al Partido Demócrata como al propio Biden. Eso le pavimentaría el camino de regreso a la Casa Blanca a Donald Trump. Y una vez que eso ocurra, la guerra en Ucrania habría llegado a su fin en la práctica y Vladimir Putin habría ganado dicho conflicto bélico. Recordemos que en caso de llegar al poder, Donald Trump ya no le otorgaría ni un solo centavo a Zelensky y sin dinero, la guerra en Ucrania finalizaría en cuestión de horas. Por último, debo decir que de forma oficial ya estamos en medio de las llamadas guerras por la energía. Y si la producción de diésel a nivel mundial sigue disminuyendo,
Lo próximo que vamos a ver será una guerra entre potencias. Si Arabia Saudita decide jugar a favor de Rusia y de China, esta guerra tendría que ocurrir forzosamente antes del año 2030. Es decir, antes de ver una escasez de diésel, lo que vamos a ver será una guerra entre potencias. Una vez que empiece la guerra, la inflación y el racionamiento podrían llegar a nuestras vidas. Porque hay que recordar que las guerras siempre vienen acompañadas con olas inflacionarias que destruyen el valor de las monedas. En conclusión, hay que reconocer que Vladimir Putin está usando al diésel como una arma de guerra. Y lo que busca el Kremlin es golpear económicamente tanto a Europa como a Estados Unidos. Vladimir Putin busca crear una nueva ola inflacionaria que arruine las posibilidades de reelección de Biden. Derrotando a Biden en las elecciones, Vladimir Putin habría acabado en la práctica con Zelensky y con Ucrania. Déjanos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando. Solo para invitarte a que te suscribas al canal secundario, dando clic en este lado. Gracias.